Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración en profundidad. Hoy vamos a analizar un perfil de personalidad que, bueno, el material que tenemos describe como bastante fascinante. El sensual conciliador, o SC para abreviar. Eso es. Nuestra fuente principal es un documento, el eneatipo sensual.pdf, que parece que profundiza bastante en las características de este tipo, dentro del marco del eneagrama. Efectivamente, un marco interesante que busca mapear diferentes patrones de pensamiento, de sentimiento, de comportamiento. Y nuestro objetivo aquí, pues, es intentar desentrañar juntos qué define realmente a este perfil SC. Queremos ir un poquito más allá de la descripción superficial, ¿no? Intentar entender su energía particular, las motivaciones que hay debajo, sus puntos fuertes, que los tiene, pero también, claro, sus sombras, sus desafíos y, según el texto, su posible camino de evolución. Buscamos una comprensión más analítica, sí, más reflexiva. Una mirada que conecte un poco las distintas piezas que nos presenta el documento, ¿verdad? Exacto. Para empezar, hay un dato que el texto subraya como muy central. El sensual conciliador se define como profundamente pro persona. Parece que encuentra su vitalidad, su energía, en la conexión con los demás. Un contraste muy marcado con otros perfiles que el texto describe como más solitarios o incluso antipersona Cierto. interna que, bueno, iremos descubriendo. ¿Por dónde empezamos a desgranar esa esencia tan pro persona? Pues mira, el documento lo sitúa en oposición directa al perfil que llama juez ermitaño. Mientras que a este último le atribuye una energía antipersona, el SC es justo lo contrario, pro persona. Ajá. Y para entender esto nos da algunas claves energéticas. Lo describe con un nivel energético pasivo. Esto es similar al juez ermitaño, ¿eh? Lo que sugiere que no es un perfil de acción impositiva, ¿sabes? Sino más bien receptivo o reactivo al entorno. Entiendo, no es alguien que típicamente inicie la acción o busque liderar activamente. No. Exacto. Activamente la conexión, la armonía, el bienestar en el entorno y en las relaciones. Ah, vale. A diferencia de otros tipos cuya energía puede ser más retirada o incluso confrontativa, la del SC busca el encuentro. Tiene sentido, claro. Entonces, su foco de equilibrio, según dice el texto, está lógicamente en la convivencia y la compañía. Y su emoción central, que no es la ira como en el juez ermitaño, se vincula a la búsqueda de afecto. Esto ya nos da una imagen bastante clara, ¿no?, de su orientación hacia los demás. Exacto. El texto también le asocia una tipología mercurial. Una metáfora interesante, la verdad. Sugiere adaptabilidad, fluidez, esa capacidad para amoldarse a diferentes personas y situaciones, como el mercurio líquido. ¡Qué curioso! Y menciona la glándula paratiroides, que regula el equilibrio del calcio en el cuerpo. Metafóricamente, podríamos interpretar que el ESCSI busca ser como un regulador del calcio emocional, ¿no? Del equilibrio afectivo en su entorno. Una búsqueda constante de armonía relacional. Y dentro de esa búsqueda, el texto destaca una virtud principal, la empatía. Pero no la describe como una simple escucha activa, ¿verdad? No, va más allá. Habla de una capacidad profunda de comprender y acompañar al otro sin juicio. Parece que es su gran herramienta para navegar el mundo social. Su superpoder relacional, digamos. Algo así, sí. Es lo que le permite adaptarse con tanta facilidad y tender puentes emocionales. El documento sugiere una reflexión interna que podría verbalizar el ESCSI, algo como: si hay distancia o tensión, yo busco el abrazo. La vida solo tiene color cuando puedo compartirla y sentirme parte de ella. Qué bonito y qué revelador. Explica por qué, según el texto, suelen ser percibidos como excelentes mediadores, o esas personas a las que acudes buscando consuelo en momentos difíciles. Esa combinación de energía pasiva pero positiva me resulta particularmente intrigante. Si su vitalidad fluye a través de la interacción y no tanto de la acción propia, ¿implica esto una dependencia muy fuerte del entorno para sentirse bien? Es una observación clave, sí. A diferencia de perfiles que encuentran energía en la autonomía o incluso en la confrontación, el NSC necesita el intercambio, el diálogo, el contacto físico, el emocional, el afecto compartido. Todo eso es lo que le nutre, lo que le hace sentir vivo, recargado. Ajá. Sin ese flujo constante de conexión positiva, el texto sugiere que pueden sentirse, pues, vacíos, apagados.
como si les faltara el combustible esencial. Y aquí es donde esa misma necesidad vital de conexión, esa dependencia del afecto externo, parece convertirse, según este análisis, en su mayor vulnerabilidad, ¿no? Exacto. El texto habla de un miedo profundo al rechazo, a la desconexión, a la soledad. Si la conexión es el aire que respiran, la desconexión es como asfixiarse. ¿Qué mecanismos describe el texto que se activan para evitar esa temida soledad? Describe un patrón muy claro, que denomina la adicción a la aprobación. Es como un mecanismo de supervivencia emocional. Adicción a la aprobación suena fuerte. Lo es. Para mantener esa armonía externa que es su fuente de energía y para asegurarse la aceptación de los demás, el SC tiende a sacrificar sistemáticamente sus propias necesidades. Su tiempo, su energía física, la emocional, incluso su bienestar general. Uf, eso suena a un peaje muy alto. ¿Hay alguna creencia por debajo que justifique este patrón? Sí, el texto apunta a una creencia muy arraigada, que ceder, complacer, decir sí, aunque por dentro sientan un no rotundo, es el precio de la paz. Creen que es la única forma de garantizar que el vínculo siga ahí y evitar el abandono. Madre mía. El documento da un ejemplo muy concreto. Aceptar un compromiso social o una petición que saben de antemano que les va a agotar o les hará sentir fatal, simplemente para no decepcionar a alguien o, peor aún, para eludir cualquier sombra de conflicto. Evitar el conflicto a toda costa. Exacto. Y esto genera lo que se llama una fatiga pasiva acumulada. Un desgaste silencioso, pero constante. Ese desgaste silencioso debe tener consecuencias. Si uno está constantemente priorizando al otro, ¿qué pasa con el propio yo? Exactamente. La consecuencia directa es lo que el texto llama la pérdida del centro. Al volcarse tan intensamente en satisfacer las necesidades y expectativas ajenas para asegurar la conexión, la propia identidad se va como difuminando. Se desdibuja. Sí, sus deseos genuinos, sus opiniones, sus necesidades auténticas quedan relegadas a un segundo plano. El documento sugiere una reflexión interna casi trágica. ¿Qué quiero yo? No importa. Lo importante es que la otra persona esté feliz y que la relación esté a salvo. Es como si el propio ser se volviera secundario, una pieza sacrificable en el altar de la relación. Y esa cualidad tan visible y atractiva que menciona el texto, la ternura y búsqueda de cariño, ¿cómo encaja en esta dinámica de sacrificio? ¿No es contradictorio? Por un lado, su amabilidad genuina, su dulzura natural, les abre puertas y les facilita enormemente ganarse el afecto. La gente, según el texto, los busca instintivamente como fuente de consuelo, de apoyo incondicional, porque perciben esa calidez y esa ausencia de juicio, y eso es muy positivo en sí mismo. Claro, pero imagino que hay un pero. El pero es que esta misma facilidad para recibir afecto y validación externa retroalimenta y refuerza esa necesidad profunda de sentirse queridos para sentirse valiosos. El cariño ajeno deja de ser un extra agradable para convertirse en la prueba fundamental de su propia existencia y valor. Vaya. Sin esa confirmación externa constante, pueden llegar a sentir que no son nada, que su valía depende enteramente de ser queridos y aceptados por los demás. Entramos entonces en una dinámica que el propio texto califica de trampa. Es una paradoja interesante. Parten de una energía orientada a lo positivo, a la conexión, pero esta forma de gestionarla puede generar mucho sufrimiento interno. El documento advierte que pueden convertirse en energía negativa en potencia. ¿Cómo se explica esto? Se explica a través de lo que llama la dinámica de la ofrenda desequilibrada. Impulsados por esa necesidad vital de afecto y el miedo al rechazo, entran en un patrón de dar en exceso. Ofrecen más de lo que reciben, más de lo que se les pide, a veces incluso más de lo que realmente tienen para dar. O sea, se vacían. Exacto. Y es crucial entender, según el análisis del texto, que no siempre se trata de altruismo puro. A menudo, de forma inconsciente, es una estrategia para comprar la permanencia del otro, para asegurarse el cariño y evitar el abandono. Comprar afecto. Es una idea fuerte, sí. ¿Sugiere el texto alguna verbalización interna de esta estrategia? Como antes. Sí, menciona una reflexión interna muy reveladora, la verdad. Si doy lo suficiente, nadie me dejará. Mi valor para ellos es mi utilidad y mi dulzura. Ven su propio valor intrínsecamente ligado a su capacidad de ser útiles y agradables para los demás. Si dejan de serlo, temen ser descartados. Y esta dinámica de dar en exceso y buscar aprobación constante, ¿cómo afecta a sus relaciones en la práctica? ¿Qué consecuencias visibles describe el texto?
Pues una consecuencia casi inevitable es la vulnerabilidad a la explotación. Su naturaleza conciliadora, su aversión al conflicto, su marcada dificultad para decir no o para defender sus propios límites, puede hacer que otros perfiles, quizá más asertivos o menos consideradores, los perciban como blandos o fácilmente manejables. Claro, como que no van a protestar. Eso es, el texto sugiere que otros pueden detectar rápidamente que el SC cederá, que priorizará la paz externa sobre su propia dignidad o bienestar. Lo que abre la puerta a que se aprovechen de ellos. Exactamente. Pueden acabar siendo objeto de abuso o aprovechamiento de su tiempo, de su energía, de sus recursos. Y esto, a su vez, crea un círculo vicioso que va minando progresivamente su autoconfianza, su autoestima. Cada vez se sienten menos capaces de poner límites, lo que perpetúa la situación. Ante esta tensión interna, el desgaste, la sensación de injusticia, la represión constante de sus necesidades, ¿qué caminos de escape o manifestación describe el documento? Porque parece una situación insostenible a largo plazo, ¿no? Sí, lo es. El texto describe dos vías principales por las que esta tensión acumulada puede manifestarse de forma destructiva. Y aquí vemos la cara menos amable de este perfil aparentemente tan dulce. A ver, ¿cuál sería la primera? La primera es la vía de la sumisión y la dependencia. En un intento desesperado por no perder el lazo afectivo, que sienten como su línea vital, ¿sabes? Pueden caer en un patrón de sumisión creciente. Empiezan a aceptar tratos injustos, relaciones claramente desequilibradas, incluso situaciones que rozan el abuso emocional. Qué duro. Todo con tal de mantener esa conexión, por precaria o insatisfactoria que sea. Se vuelven dependientes de cualquier migaja de afecto o validación externa para sentir que existen. En esta vía, el SC se desdibuja, pierde contacto con su identidad, convirtiéndose casi en un reflejo de lo que cree que los demás esperan. Es un agotamiento existencial, realmente. ¿Y la segunda vía? Suena diferente por el nombre. La segunda es la vía de la acumulación destructiva. Aquí el SM mantiene la fachada externa de calma, de dulzura, de complacencia, sigue diciendo sí a todo, ¿vale? Pero internamente empieza a acumular un profundo resentimiento. Es la suma de todas las veces que se sintió utilizado, no valorado, o que tuvo que tragarse su enfado o frustración ante un trato injusto para no generar conflicto. Se lo guarda todo. Todo. ¿Y cómo se diferencia esta acumulación de la ira de otros perfiles, como el juez ermitaño que mencionamos antes? Buena pregunta. La diferencia es clave. Mientras que la ira del juez ermitaño, según el texto, tiende a volcarse hacia adentro en forma de autocrítica feroz, la ira reprimida del sensual conciliador se convierte en una especie de olla a presión de resentimiento interpersonal. Hacia los demás. Exacto. Es un rencor dirigido hacia afuera, hacia aquellos que percibe como causantes de su malestar, aquellos que siente que se han aprovechado o no le han correspondido afectivamente como esperaba o necesitaba. Una olla a presión que, imagino, eventualmente explota o implosiona. ¿Cómo describe el texto esa liberación de tensión? Describe dos manifestaciones principales, ambas bastante dramáticas y a menudo muy sorprendentes para quienes solo conocen la faceta amable del SC. Una son las explosiones de furia. ¿Furia? ¿En el conciliador? Sí, estallidos de rabia repentinos, intensos, y que pueden parecer totalmente desproporcionados respecto al detonante inmediato. Suelen ser la gota que colma el vaso, ¿sabes? Liberando meses o incluso años de resentimiento acumulado. Sorprenden a todos, incluido al propio SC, que a menudo se siente avergonzado o confundido después. Me lo imagino. ¿Y la otra manifestación? ¿Si no explota? Pues si no explota, implosiona. Son los cuadros de depresión. Si esa rabia acumulada no encuentra una vía de escape hacia afuera, si no se gestiona, puede volverse hacia adentro de otra manera. El agotamiento crónico de dar sin recibir, el peso del resentimiento no expresado, la sensación profunda de ser una víctima. De sentirse vacío, ¿no? Exacto, de la falta de afecto genuino. Todo esto puede llevar a que su mundo interior, como describe el texto, se apague. La depresión aparece como el resultado final de sentirse privados de esa energía y afecto externos que son tan vitales para su funcionamiento. Es un panorama complejo y, bueno, en cierto modo un poco sombrío. Pero el documento no se queda ahí, ¿verdad? También habla de un camino de crecimiento, de evolución, menos mal. Correcto. Y a menudo es precisamente la crisis, tocar fondo, sintiéndose solos a pesar de estar rodeados, agotados por el esfuerzo de complacer o completamente desconectados de sí mismos, lo que actúa como catalizador del cambio.
Es interesante notar la diferencia con otros tipos. Para el SI, el aislamiento es devastador. No es un refugio como podría ser para el juez ermitaño. Su equilibrio depende intrínsecamente del intercambio energético. Entiendo. Entonces, ¿cuál es el desafío central en ese camino de crecimiento? ¿Hacia dónde apunta la evolución según este material? El texto lo resume en una frase clave que me parece muy potente. El gran reto: aprender a nutrirse desde adentro. Este es el núcleo. Nutrirse desde adentro. Sí. El desafío fundamental es desarrollar la capacidad de acompañarse a sí mismo, de encontrar valor, sustento y nutrición en su propio mundo interior, sin depender exclusivamente de la validación, el afecto o la presencia de los demás para sentirse completo o valioso. Es un cambio radical de perspectiva para alguien cuya identidad ha estado tan volcada hacia el exterior. Suena a un viaje interior profundo, sí. El texto menciona un tránsito a la mente laberíntica, que es otro eneatipo. ¿Qué implica esto en términos prácticos para el SS en evolución? ¿Cómo se come eso? Bueno, implica integrar aspectos de ese otro perfil, que el marco describe como de energía negativa pasiva. En la práctica, significa aprender a usar la estrategia, la racionalidad y una inteligencia emocional más consciente y menos ingenua en su vida afectiva y relacional. Ajá. No se trata de volverse frío o calculador en un sentido negativo, sino de aprender a gestionar sus emociones y relaciones protegiendo sus propias necesidades. El objetivo es claro: dejar de depender del amor externo como única fuente de energía, aprender a compartir su empatía sin agotarse y amar conectando profundamente, pero sin perder su centro, su autenticidad. Es decir, pasar de una conexión basada en la necesidad y el miedo a una conexión basada más en la elección y la autenticidad. ¿Cómo describe el texto la versión lograda de este perfil, la versión evolucionada? La llama la versión elevada del sensual conciliador. Un SC sano, integrado, se convierte en un punto de equilibrio social muy valioso. Sigue siendo empático, sigue fomentando la unión y la armonía, pero la diferencia crucial es que lo hace desde una conciencia clara de sus propios límites y necesidades. Ya no se sacrifica indiscriminadamente. Mantiene su centro. Exacto. Es capaz de ofrecer lo que el texto llama el amor incondicional, con límites claros. Un amor que nutre pero sin vaciarse a uno mismo en el proceso. Suena muy bien. ¿Y cómo se llega ahí? ¿Qué tareas concretas propone el documento para esa evolución? Propone un trabajo consciente en varias áreas clave. Primero, aprender a establecer límites saludables. Esto incluye poder decir no sin sentirse culpable o aterrado por el posible rechazo. Algo fundamental. Uf, qué difícil debe ser eso al principio. Mucho. Segundo, dejar de comprar afecto a través del servicio excesivo, lo cual requiere empezar a sentir y creer en su propio valor intrínseco, independiente de su utilidad para los demás. Reconocer el propio valor. Exacto. Y tercero, integrar el rencor acumulado de forma estratégica y consciente. Aquí se ve la influencia de la mente laberíntica, no para la venganza, claro, sino para aprender de las experiencias pasadas y actuar con mayor sabiduría y autoprotección en el futuro. Usar esa información, digamos. Vale. Hemos trazado un arco bastante completo, ¿no? Desde el núcleo empático y buscador de conexión del sensual conciliador, pasando por las complejidades del miedo al rechazo, el sacrificio, el resentimiento, hasta vislumbrar su potencial para evolucionar hacia un amor y unas relaciones más auténticas, equilibradas y, sobre todo, sostenidas por límites claros. Es un viaje de transformación significativo el que describe este documento. Sin duda. Y quizás una reflexión que podríamos extraer de todo este análisis es cómo estos patrones, la búsqueda intensa de afecto externo, el miedo a la soledad, la tendencia al sacrificio del yo para mantener la paz, aunque aquí se articulan en un perfil concreto, pueden resonar de formas más sutiles en muchas dinámicas interpersonales que vemos o vivimos. Claro. No es exclusivo de este perfil, aunque aquí se manifieste de forma muy marcada. Exacto. Pensar en cómo operan estos mecanismos, tanto en uno mismo como en las relaciones que observamos, podría ser un ejercicio valioso para todos, ¿no? Reconocerlos quizás como un primer paso para fomentar interacciones donde la conexión no implique necesariamente la anulación o el sufrimiento silencioso de una de las partes. Buscar un equilibrio más sano. Justo eso. Buscar un equilibrio donde la empatía y el cuidado mutuo coexistan con el respeto por la individualidad y los límites de cada persona. Una conexión más consciente y, al final, más sostenible para todos.
una reflexión potente para seguir dándole vueltas, desde nuevo. Con esto concluimos nuestro análisis de hoy sobre el sensual conciliador, basado en el material que teníamos.